Solo por hoy, dijo. Y aprovechen que ando de buenas, ¿verdad? Hoy comenzamos una nueva serie que espero que terminemos justo el domingo antes de irnos al bootcamp, el 22 de febrero. Terminamos para irnos el 26 y regresamos el 1 de marzo en la tarde-noche, si bien nos va. Amén. O sea, digo, si bien nos va en el sentido de que si queremos llegar a esa hora, puede que lleguemos más tarde. Vamos a llegar más tarde. Entonces. Comenzamos este temita, lo que de ti fluye. Hay un principio, y voy a trabajar sobre este principio en estas semanas, que creo que no lo había yo mencionado. De hecho, la palabra fluir es muy usada en el campo profético, que aprendamos a fluir, ¿sí? Que fluyas en adoración, o que fluyas soltando la palabra que Dios te da, o que fluyas intercediendo, ¿sí? Ese término en ese campo es muy usado, pero voy a irme un poquito más hacia otros campos que sí estará tocando el campo que conocemos en lo profético, pero tendrá que ver con otros asuntos que quizá no hemos considerado. Este principio está a lo largo y ancho de la Escritura, y puse un ejemplo en Juan 7:38, donde dice: todo el que pone su confianza en mí, o Reina Valera dice, el que cree en mí, como dice el Tanaj, o en Reina Valera dice como dice la Escritura. Entre Tanaj y Torá hay que entender la diferencia. La Torá se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando dice Tanaj, se refiere a la Escritura que incluye ya todos los demás libros, ¿sí? Los profetas, los reyes, crónicas, todo eso, ¿sí? Entonces, como dice, cuando un judío dice Tanaj, se refiere a todo el texto bíblico, incluyendo todos los profetas. Cuando dice la Torá, se refiere únicamente a ¿qué? Los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, como dice el Tanaj, ríos, ¿qué? De agua viva, ¿qué? Fluirán. Diga conmigo, lo que de ti fluye. Es más, dígale enseguida, hay algo que fluye de ti, ¿sí? Ríos de agua viva fluirán. ¿Desde dónde van a fluir? De lo más profundo de su ser. Entonces vamos a hablar de esas cosas que fluyen o que salen de nosotros. Estaremos entrando en terrenos, hoy solo voy a ver la introducción, pero estaremos entrando en terrenos biológicos espirituales, porque este asunto, los fluidos de nuestro cuerpo vienen desde dentro de nosotros. Estamos acostumbrados a esos términos de fluye en el espíritu, a asuntos, regularmente lo traducimos como hablar, ¿no? Fluye, y comenzamos a adorar, fluye y comenzamos a profetizar, fluye y comenzamos a interceder. Está bien, pero vamos a irnos en otros campitos que quizás se nos han quedado en puntos ciegos y que están vinculados con nuestro fluir biológico al final del día, ¿sí? Entonces, desde lo más profundo de su ser hay toda una fuente hay fuentes de donde se comienza a fluir, ¿sí? Entonces vamos a ver, porque están muy serios ahora. Siguiente página. Espérenme, cámbiate. Ahí está ya. La primera cosa que tenemos que entender es que nosotros, como seres humanos, siempre estamos fluyendo. Eso es constante. Edgar está volando, fluye en las alas del viento. Es una forma de fluir. Siempre estamos fluyendo. Ahora, cuando pensamos en fluidos o en fluir, pensamos únicamente en líquidos. Pero fluir, se fluye en líquidos. Por ejemplo, un cable conduce. ¿Qué conduce un cable? Corriente eléctrica, energía. Le decimos electricidad, pero lo que conduce es energía. El viento fluye y aunque no es un líquido, está transportando algunas cosas
en ellas. Las aves, como les he explicado, tienen la inteligencia para volar fluyendo en dirección de las corrientes que el aire tiene. Nosotros siempre estamos fluyendo. Por ejemplo, siempre estamos emitiendo calor. ¿Sí? Hay una frase que dice: acércate a mi calor, ¿verdad? Sí, porque regularmente tenemos un promedio de 30 y qué de temperatura, seres humanos, 33, 36. 36, 37, ya 38 es calentura, ¿sí? De 36, 35 para abajo es hipotermia. O sea, siempre estamos fluyendo, estamos produciendo calor. Entonces es algo que nosotros fluimos. Es una onda de calor la que estamos emitiendo. Si pudiéramos verlo, si nos pasan a través de cámaras de calor, hay sensores de calor, como los ejércitos avanzados con altas tecnologías no necesitan asomarse a una casa a ver si hay gente. Ellos tienen altos sensores de calor, desde muy lejos apuntan a ese lugar y aunque no tengan una imagen de la persona, ven un movimiento de calor en ese lugar que se está moviendo, porque estamos emitiendo calor. ¿Qué más energía? Ha saludado a personas eléctricas, ¿no? Que sí les han dado toques a alguien, ¿sí? Así. Porque somos una composición eléctrica nosotros. Siempre tenemos un proceso químico, eléctrico dentro de nosotros. Nuestro cerebro mismo son puros señales eléctricas. Entonces todo nuestro cuerpo está produciendo todo este tipo de energía, por eso estamos en ese proceso. Incluso las plantas y todo lo demás produce energía. Hay un joven, no sé, me acuerdo si es peruano o boliviano, que logró hacer a partir de las plantas un generador de energía. Conectó literalmente a unas plantas todo su sistema y logró prender un foquito con la energía que una plantita le estaba produciendo. Si a nosotros alguien nos supiera conectar, también podríamos prender algún aparato con la energía que nuestro mismo cuerpo está produciendo. Sí, es lo mismo que uno trae. A mí me pasa mucho cuando me bajo del carro a veces, ¿no? Que del carro traigo cierta estática eléctrica. Entonces, a veces cuando ando demasiado eléctrico yo o el carro, no sé, lo que hago cuando llego a la casa, primero agarro la llave y se la paso al barandal para aterrizarme, para descargar la energía que traigo y ya no me da. Es un tip nada más. ¿Dónde está el eléctrico, José? Anda en un encargo. ¿Sí? Fluimos agua, la excretamos a través de la orina, a través del sudor, a través de las lágrimas. Siempre estamos fluyendo agua. Díganme los que lloran. Así, fluimos aceite. ¿Sí? Si usted no lava sus sábanas con mucha frecuencia, pues estará la marca de su sobre todo en tiempo de calor, que se duerme sin camisa o con mucha menos ropa, pues entonces está la marca del esqueleto ahí, ¿no? Es pura grasita. Que no les dé asco, es de ustedes. Ya le está reclamando Mirel Armando que como es cochino, que tiene todas las sábanas amarillas. Todo mantecoso. Es normal, estamos emitiendo, por más flaco que esté, siempre estará emitiendo grasa. Es normal. Aroma, y no estoy hablando del perfume que se pusieron, sino de el aroma natural que todos tenemos, que si no podemos con claridad definir
pero desde que nacemos tenemos la capacidad de detectar los aromas. Por eso un bebé, aunque todavía no ve ni reconoce, no ve con claridad ni reconoce bien, detecta el aroma de su mamá, ¿sí? Y ahí anda buscándola porque es su primer recurso para encontrarla, ¿sí? Una de las cosas que nos atrae entre una persona y otra es el aroma, el humor mismo del cuerpo. De hecho, se dice que los mejores perfumes son aquellos que van en conjunto con el humor natural, porque entonces, usted tiene que ser cuidadoso de cuando usa perfumes, porque hay perfumes, bueno, lo digo por mí, a mí los perfumes muy fuertes, dulces, a mí me marean. Yo en el carro, Miriam sufre conmigo porque como a mí me hastían los aromas, entonces no le ponemos esos aromatizantes internos a los carros. No me gustan, me marean incluso. Entonces yo soy demasiado simple, ni yo me aguanto con perfumes, desodorante porque tengo que usarlo, pero fuera de ahí, sí, bien rico. Aromas, olemos a algo. A ver a qué huele Josué, Magali. Ay, bien rico ese. Ya se van a poner a romancear, pues como se me ocurre, ¿verdad? Qué rico huele. Y mucho más. Emitimos aire. Dígame otras cosas, otros fluidos corporales. También lo que excretamos, los gases, lo que excretamos cuando vamos al baño. Todas esas cosas tienen sentido. Yo sé, puede sonar chistoso, pero son parte de un proceso biológico, y aprender en el contexto espiritual ese tipo de cosas nos va a ayudar mucho. Entonces vamos a irnos pues. Los fluidos manifiestan quién soy, porque salió de mí. Desde los principios más básicos de la ciencia, aunque no existían laboratorios, los primeros intentos de medicina, hay datos históricos donde los médicos originales revisaban el primer excremento de las personas para tratar de entender su estado de salud. Todavía hoy, cuando le piden estudios de laboratorio, ponga su primer excremento en un botecito o su primer orina en un botecito y lo lleva y hace ese proceso de laboratorio. Porque un fluido ¿qué? Manifiesta quién soy. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué pasa? Saca lo bueno. Entonces, si no nos gusta lo que fluye de nosotros, pues es de nosotros. A mí no me da asco ir al baño cuando voy yo, porque soy yo. Pero me daría cosita que otro fulanito ahí. Yeah. Le digo a Miriam que en la maquiladora teníamos un compañero que nació pesando 5 kilos, más de 5 kilos. Imagínense el tamañote de fulano que era. Estaba chaval, 20 algo años tenía, pero era un gigantón, robusto, grandote. Y cuando estábamos en la maquiladora y entraba él al baño, decía, tienen medio minuto para correr. O sea, sobre aviso no hay engaño, porque se metía y ¡bum! Comenzaba la Segunda Guerra Mundial ahí adentro. todos a correr, ahí nos vemos, ¿sí? Porque es parte de mí. A una mamá no le da asco limpiar las heces de su bebé. Ya depende, hay unos casos que va. Sí. Pero regularmente pues lo acepta, pero no va a andar queriendo limpiar ahí las poposes de
de otros no. Mi sudor no me da cosa, pero que de repente saludar a alguien que está muy sudado, ¿a quién le da ñañarillas? Díganme la verdad. A Alicia no le da cosa, pero hay gente que... oh, ¿sí? Porque eso que yo saco es mío. Sea bueno o sea malo. Porque si es bueno, de su buen corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿qué va a sacar? Lo malo, porque de la abundancia del corazón, o sea, fluye, o sea, todo fluido de nosotros va a ser parte de lo que soy. Eso es definitivo. Este texto regularmente lo analizamos como a alguien que es bueno y habla cosas buenas y lo que sea, pero toda manifestación exterior de nosotros es de nosotros. Manifiesta quién soy, el aroma, el líquido, los fluidos, las palabras, el aliento. O sea, si alguien tiene problemas gástricos o bucales, pues su aliento que suelte va a ser aromáticamente desagradable. Aunque regularmente todos cuando hablamos, nuestro aliento tiene un aroma. Eso es natural, ¿verdad? Peor si comió barbacoa, ¿no? De hecho, desde los tiempos grecorromanos, desde los filósofos griegos, desde los tiempos del imperio grecorromano, se desarrolla la teoría de los 4 humores, donde ellos suponían, y todavía de esa teoría se desprenden otras teorías más modernas acerca de la personalidad, acerca del carácter y todo esto. La teoría de los 4 humores, o que ustedes conocen como los temperamentos básicos, ¿sí? Que decían, si alguien produce muchas flemas, entonces es una persona de temperamento, ¿cómo dicen? Flemático, ¿sí? Gente tranquila, pasiva, que no le gusta meterse en problemas, no le gusta esforzarse demasiado. Pero si su sangre corre mucho, tiene mucha sangre, mire ahí, pues es que ahí la culpa de la computadora, no es mía. La sangre, sí, entonces eso es un temperamento, eso ellos decían que sanguíneo, extrovertido, alegre, divertido, hablantín, parlachín, el alma de la fiesta, tipo, dice Karina, yo soy sanguínea. Dije sanguíneos, no sangrones. No, y luego Miguel hasta dice gloria a Dios y levantó la mano, Ya tienes una enemiga más, compa. Pero si segrega mucha bilis negra, entonces es una persona melancólica, reflexiva, romántica, meditabunda, artística y lo que sea. Pero si segrega mucha bilis amarilla, es un colérico, enojón. ¿Sí? ¿Cuántos segregan mucha bilis amarilla aquí? Es una teoría. Científicamente no les había constado, pero de alguna manera todos sabemos que cuando te emocionas o cuando te enojas, dice uno de forma metafórica, me hierve la sangre. O sea, siempre hay una manifestación de lo que yo soy a través de mis fluidos, ¿sí? Pues hay gente que suda mucho, hay gente que habla y suelta muchas gotículas salivales, y otros que menos, porque si somos de personalidad más retenida, entonces no excretamos tanto. La gente que es más fluida, por ejemplo, hay profetas proclamadores. Por ejemplo, el hermano Wisho es un profeta proclamador, pero sin tan cara de evangelista intenso, porque hay unos que son fuertísimamente intensos y agarran en el nombre de Jesús y abren la bocota así. Entonces, si estás muy cerca, pues vas a acabar ungido por las gotículas de su saliva. ¿Sí? Cuando entienden ese fluir, tipo los tiempos del evangelista Benny Hinn y otros que todavía
lo utilizan ese recurso o Dios los usa, como quiera usted verlo, les soplan sobre la gente, o sea, sueltan un fluido de viento sobre ellos. Y entonces, ¿qué pasaba en los tiempos de Benny Hinn? Y ya después, dice Jocelyn, ya se cayó. ¡Paz! Se caían. Porque hay entre el fluido biológico y espiritual, cuando se sabe utilizar, es a lo que yo quiero que lleguemos, entender cómo Dios estableció un diseño y nosotros tenemos que aprender a manejarlo de manera correcta, ¿sí? Siguiente página. Fluidos y esencia. Un fluido de alguna manera tiene mi esencia, la esencia de quien yo soy. ¿Cómo se sabe si Luisito es hijo de José? Para empezar, no se parecen mucho. Eres adoptado, pero no te han dicho. Hay que hacer una prueba de ADN, ya sea a través de su saliva, de su sangre, de algún tipo, algo que se desprenda de esa persona para sacar su esencia, porque nadie somos iguales en nada, como la huella digital, como el iris del ojo, pero también nuestra lectura de ADN siempre será diferente y la conexión de paternidad o de familiaridad siempre estará a través de esas pruebas. Entonces, el Salmo 126, verso 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. La palabra lágrimas, que la vamos a ver, ese fluido se me hace que lo veremos el siguiente domingo, si no cambio de opinión. Depende, siendo de buenas, lo agarramos, si no, no. Pero la palabra lágrimas en la Biblia es la palabra dema, que también se usa como jugo o el fruto del lagar. Entonces, si tú aplastas una uva, ¿qué va a salir de esa uva? Jugo de uva. Pero si aplastas una naranja, de ella saldrá jugo de naranja. Porque no puede el árbol malo dar fruto bueno, ni el árbol bueno dar fruto malo. Porque siempre habrá una esencia en las personas. O sea, por eso, por más que trates de hacer que alguien entre en razón o que hable razonablemente o como espiritual, no podrás hacerlo porque hay una esencia en esa persona. No podrás hacer que de su boca salgan cosas diferentes, porque no puede de una sola fuente salir agua dulce y agua amarga, porque tiene ya una esencia. Entonces, es la esencia la que hay que cuidar, porque eso que salga de mí tiene que ver con mi esencia. Por eso tú te acercas a personas y su sola compañía, sus palabras, a veces hasta aunque no diga mucho, te va a generar una paz, te va a generar, a veces inquietará tu espíritu. Hay personas que generan miedo, hay personas que generan confianza. O sea, depende la esencia que la persona tenga. Por ejemplo, quizá yo sea una persona en esencia de personalidad como más pacífica o pacificadora. La primera vez que Miriam tuvo un accidente, un conato, Miriam ha tenido uno, yo he tenido como 5, yo creo, ¿no? Yo le gano. ¿Sí? Accidente automovilístico, yo estaba ocupado en unas cosas de la iglesia, no me acuerdo qué estábamos haciendo, y me habla: ya choqué. Y ahí voy. Y entonces, pues era su primer choque, andaba aprendiendo a chocar. A manejar ya sabía. Porque para chocar hay que tener gracia. y estaba ahí toda nerviosa y lo que sea. Entonces llego yo y dice que cuando llegué se le quitaron los nervios, el susto, se fue y me dejó peleando a mí. Y se acabó. Cuando le andaba enseñando a manejar, como yo no le grito, ay de mí sí le grito, ¿eh? Pa, 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 pa.
Pero regularmente, enséñame a manejar. Ah, sí, claro que sí. O sea, pero si le da mal, no le decía, ay, que quién sabe qué, y vas a descomponer la marcha, y que quién. Ya ve que hay señores bien biliosos, bien gritones. ¿Quién? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Sofi, ¿ok? Entonces yo, dale, se echó una vez la marcha. Pues se arreglan y se acabó, ¿no? Y la suelto en el periférico, quiero aprender, dale ahí. ¡Ah! ¿Qué le des, hombre? Y llegó cuando yo nomás apretaba los puños cuando venía un carro y queriendo frenar yo, ¿sí? pero, pero aprendió muy rápido, aprendió fácil, aparte de la habilidad que ella tenía, porque yo no le generé miedo, estrés. Pues simplemente no pasa nada, le di confianza. ¿Verdad? Que se descompone, pues se arregla. Y que si chocó, pues se manda a arreglar y ya, pues por dinero no paramos. ¿Cuánto hay que pagar? Entonces lo que fluye de ti habla de tu esencia. ¿Sí? Estarás generando, produciendo de acuerdo a la esencia que eres. Tú sabes, en cuanto pruebas un líquido, un jugo, una bebida, lo que sea, sabes inmediatamente de dónde salió. A mí me da mucho coraje cuando voy a un lugar que es que jugo de naranja, le digo, esta mugre es puro suco, puro colorante con una naranja exprimida. O sea, ¿a quién quieren engañar? Lo que yo quiero es jugo de naranja. Entonces, el poder de los fluidos de las lágrimas, lo vamos a ver la semana que entra. Estoy comenzando a revisar ese primero, una potencia de este fluido en la vida de las personas, hasta para aprender a llorar, hombre. Siguiente página. Sale lo que entra, pero procesado. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. ¿Qué me dan las plantas a mí para respirar? Oxígeno. ¿Qué le devuelvo yo a ellas? Dióxido de carbono, CO2. A mí me sirve lo que ella tiene y a ellas le sirven lo que yo les regreso. Entonces, la naturaleza me da agua, o Dios me da agua, me bebo el agua. Pero cuando sale de mí, ¿en forma de qué sale? Orina, que ya nadie se la quiere tomar, excepto en una emergencia, o la gente que cree en la orinoterapia. Digo, dice José que para las ampollas está bueno. Yo prefiero que se me revienten, que se me quemen, pero sale en forma de sudor y en otro tipo de expresiones. Entonces, a través de la saliva, pero ninguna de esas ya es potencialmente bebible. Ya cambió su presentación, su composición, se procesó a través de nosotros. Entonces, cuando Dios deposita algo en nosotros, siempre lo depositará y terminaremos fluyendo con algo. La cosa es cuando Él deposita, ¿qué estamos regresando? ¿Y cómo lo estamos regresando? ¿Sí? Por ejemplo, la sangre, es extraordinario el proceso que el Padre hace en nosotros. Entonces, la clorofila en las plantas. Siguiente página. Pero también según el filtro se arroja el fluido. Hay un reclamo de Dios aquí en la parábola de la viña, en Isaías 5, cuando Dios le reclama a su pueblo. Le dice, ¿qué más pude haber hecho por mi viña que ya no haya hecho en ella?
Entonces, ¿por qué esperando yo qué? Buenas uvas, ¿qué produjo? Uvas silvestres. Las uvas silvestres en las versiones más antiguas de la escritura dice agraces, que son uvas ácidas. Yo que tengo ciertos problemas de sensibilidad dental, cuando como demasiado ácido, si agarro, por ejemplo, uvas muy ácidas y me como varias, cuando voy y me lavo los dientes sufro mucho porque en cuanto el cepillo me toca los dientes me va a doler. ¿Qué se hace para los que saben de sembrar, para cultivar una parra, una plantita de uvas? ¿Qué hay que hacer? Preparo la tierra. Ajá, preparo la tierra, pongo la semilla o el esqueje o el bracito, que regularmente las parras se siembran por esquejes, por bracitos, ¿sí? Un palito. Entonces lo riego, le pongo abono y luego ya cuando comienza a crecer lo dejo que le voy dando rumbo, crecimiento, preparo todo lo necesario. Gracias por apagarme esas cosas, oiga, se me olvidó decirle. Deje que Josecito apague las luces. Gracias. Un aplauso para... Se supone que si lo cuidaste y les pusiste lo mismo, el fruto que se espera es bueno. Sin embargo, de acuerdo al filtro, será el resultado. Les he contado la historia de una familia que conocimos nosotros y que ministramos un tiempo, de unos padres, papá y mamá, hijos de Dios, que buscaban a Dios y amaban a Dios. Sembraron tenían un hijo y una hija. Sembraron lo mismo en ellos, entregaron lo mismo en ellos, les dieron las mismas oportunidades de escuela, de una vida cristiana, de oración, de fe. La hija estudió, buscó a Dios, se casó, hizo buena vida. Nada más cuestiono con quién se casó. Ay, no sé qué, es que es un compa mío, por eso es ese vato que... Pero se casó con nombres, luego acá el chisme, ¿verdad? Para saber cómo orar, sí. Se casó con un hijo de Dios, emprendedor, profesionista y pues llevan buena vida. Listo. El muchacho se le dio lo mismo, decidió conectarse a las malas amistades, no se conformó con los amigos de la iglesia y él quería amigos de la calle. Lo enseñaron a tomar, a drogarse, a hacer todo eso. Llegó el punto en que ya no pudo dejar las drogas, al punto de robarle a sus papás, engañar. Hasta una ocasión uno de los líderes de jóvenes de la iglesia los llevó a un campamento y el vato, en lugar de andar allá en los cultos que se hacen en los campamentos, andaba allá buscando peyote, allá hongos alucinógenos. Pues ¿para qué te llevas semejantes personas, no? Terminó muriendo de una sobredosis. Se le siembra lo mismo, pero de acuerdo al filtro te va a devolver el fruto. ¿Qué más puedo hacer yo? Dijo Dios. Si les di todos los cuidados, les di todo lo necesario, y en lugar de darme buenas frutas, me dio buenas uvas, me dio uvas silvestres, ácidas, sin dulzura. Hebreos 4, 2 y 3 dice: porque a nosotros se nos han anunciado las besorá. Diga conmigo, besorá significa evangelios o buenas noticias. Las buenas noticias, como también a ellos. Pero ¿qué pasó? Las palabras que ellos oyeron no les aprovechó porque no iban acompañadas con emuná en aquellos que la oyeron, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. O sea, se puede dar la misma palabra a una audiencia y en unos produce una cosa,
Por ejemplo, yo puedo decir algo ahorita y algunos van a decir, amén, gloria a Dios, aleluya, y Armando hacer la cara de fuchi, por ejemplo. Unos se enojan, otros se gozan. En unos produce vida y en otros no. El filtro va a hacer la diferencia. Entonces, es como si tú tienes con lo que se llama humor fuerte y tomas mucha agua, entonces tu sudor o tu aroma, dicen que si comes mucho ajo, tu aroma, tu sudor va a oler a ajo. Y a mí sí me consta porque yo trabajé, el fontanero que me enseñó los principios de la fontanería, un viejito don Pascual, creo que ya falleció el señor. Él, en lugar de chile, en su lonche, en lugar de chiles a mordidas, llevaba ajos a mordidas. Y literal, mordida del burrito y mordida del ajo. Pues el señor, pues yo ya después de mucho tiempo me acostumbré a que el señor olía a ajo. De acuerdo. Por eso la reina Esther, para presentarse ante el rey en ese proceso de selección, fue procesada en tratamientos de hierbas, de baños, de perfumes, para que su piel transpirara esos aromas y el filtro estuviera limpio, estuviera sano, estuviera correcto. Entonces hay gente que le puedes dar lo mismo, pero no le va a pasar. Es curioso que hay gente que de una palabra de la Biblia hace una barbarie. Hay quienes han azotado a sus hijos de una manera tan violenta solo porque la Biblia dice que la vara de corrección los aparta y agarran y son es el pretexto para violentar a sus hijos cuando el recurso era la instrucción, la enseñanza, el amor. Entonces toman pretextos para hacer una bola de sandeces de acuerdo a como dice Pablo, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros para sí, que les enseñen de acuerdo a sus propias concupiscencias. Siguiente. Entonces aquí tenemos un árbol que puede producir buen fruto y otro, y en los dos se ha hecho lo mismo. Los fluidos expresan también entrega. También se manifiestan para ofrendar, para adorar. En tiempo de calor, los hermanos de alabanza y los de arte sacaban más sudados que en el gimnasio. ¿Sí? Y bueno, Miriam, que es bien saltadora y jubilosa, y unos se desmayan. ¿Quién? Ah, sí, porque nuestros fluidos expresan entrega. Si te entregas mucho a una disciplina, vas a expedir algo, sudor, aroma, lo que sea. Juan 19:34, cuando el Señor estaba en la cruz ofrendando su vida por nosotros, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante que salió de él, sangre y agua, como una expresión de ese fluido de la ofrenda. Hay otros sentidos proféticos de esta palabra, pero ahí es una expresión de esa sangre que estaba libando la tierra, estaba derramándose para limpiar. Una libación es una ofrenda líquida. Cuando se ofrenda algo, se derrama en tierra. Es como cuando a David le llevaron el agua de Belén, que dijo, ay, cómo quisiera tomar agua de allá. Y sus soldados fueron y la trajeron. Se metieron contra el ejército filisteo y le trajeron el agua. Y cuando se la trajeron, dijo, no puedo tomarme esta agua que representa la ofrenda de la vida de esos hombres. Aunque no murieron, pero ofrendaron su vida para traerla. Entonces la derramó, hizo una ofrenda de una libación delante del Señor. Entonces a veces la cosa sería, si tú te desgastas y sudas, ¿por qué sudas? ¿O por qué te desgastas?
¿A quién se le está ofrendando? Puedo pensar en cuestiones, por ejemplo, cuando está muy la relación íntima entre dos personas, hay un derramamiento de fluidos de todo tipo entre un hombre y una mujer. Y la cosa es que se está entregando uno al otro. ¿Y a quién se está ofrendando? Principios. No voy a abundar porque son temas de otro asunto. Filipenses 2:17, en verdad, si aunque mi sangre fuera ¿qué? Derramada como ofrenda ¿de qué? ¿Qué es una libación? Una ofrenda. ¿Ofrenda qué? Líquida. Es una ofrenda líquida. Esa es una libación. Sobre el sacrificio y servicio de su fe todavía estaré gozoso y me regocijaré con todos ustedes. Mire, la cosa es, siempre te vas a desgastar. La cosa es, ¿para quién te estás desgastando? ¿A quién le estás entregando tus mejores años, tu mejor esfuerzo? ¿Por quién estás sudando? ¿Por quién estás sufriendo? ¿Por quién estás teniendo tanto padecimiento? ¿Si lo vale o no lo vale? Por eso siempre les he dicho, si tu trabajo no te permite vivir bien, descansar y tener tus tiempos de descanso y servir a Dios, entonces estás bajo las manos de Faraón y estás sudando para él, hasta sangrar para él, y no te has dado cuenta. Siguiente página. Los fluidos también sirven para limpiar. Aquí tenemos que hablar de cosas incómodas. Salmo 32:5, cuando reconocí mi pecado a ti, cuando paré de esconder mi iniquidad y dije, confesaré mi iniquidad a Yahweh, entonces, ¿qué hizo el Señor? Entonces, tú perdonaste la perversidad en mi corazón. Y otro texto dice, mientras callé, esta misma parte, ¿qué? Envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. O sea, aquí tenemos que ir a esos desechos que el cuerpo excreta para purificarse. ¿Qué pasa si no vamos al baño en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en N cantidad de días? Se intoxica, se enferma. Problemas de funcionamiento. Las personas pueden hasta morir si no van a desechar sus restos, lo que sea. El sudor, por más incómodo que sea, necesitamos sudar. ¿Qué pasa si alguien no suda? ¿Qué van a decir? Pues es marrano, ¿verdad? Porque dicen que los puercos no sudan. Las gallinas, ¿verdad? Que no hacen pipí. El cuerpo se intoxica. ¿Para qué sudamos? ¿Para qué exhalamos? Para desintoxicar. ¿Para qué excretamos? ¿Para qué orinamos? Entonces, el principio es el mismo. Mientras retenemos la iniquidad, el pecado, y no lo confesamos y no nos arrepentimos, entonces vivimos plenamente intoxicados. Yo digo que uno de los trabajos más complejos es el de los pastores, consejeros y el de los psicólogos. Porque tienes que hablar con gente y la gente necesita confesar para ser libre. Pero en medio de ese proceso de confesión, tienes que oír muchas cosas.
como la expresión de moda dice, escuchamos, pero no juzgamos. Pero sin embargo, a los psicólogos se les recomienda que tengan a otro psicólogo amigo de referencia para desintoxicarse también, de cuando en cuando. Porque estar escuchando tanto, que es la función que tiene que hacer, pero si no se atiende, puede terminar con problemas. Entonces todos necesitamos, por eso el principio escritural es: confiésense sus pecados, ¿qué? Unos a otros. O sea, el principio es muy interesante porque aquí te ayudo, me ayudas. ¿Sí? Porque necesitamos sacarlo. Si el cuerpo, Dios nos enseña ese principio tan básico, tan importante. Yo he visto personas que se preocupan mucho cuando tienen 1 o 2 días sin poder ir al baño, que hay personas que tienen mucho problema de estreñimiento, de problemas digestivos. Es decir, los bendigo para que su sistema digestivo se libere y vayan. Ahorita no, espérense a que acabe yo. Espérense a que acabe. Ahorita se hace la filota ya, ¿no? Para que el cuerpo esté funcionando saludablemente. Siguiente. El doble filo de los fluidos. ¿De dónde debería ser nuestro fluido? Comencé con el texto de Juan: el que cree en mí, de su interior, ¿qué? Fluirán o correrán de lo más, dice la versión que leí, de lo más profundo de su ser, correrán ríos. O sea, hay un origen de todo esto que tiene que fluir de nosotros. Digan amén los hijos de Dios. Entonces se supone que nosotros deberíamos de tener una fuente para fluir. ¿Cuál debería ser esa fuente para fluir? Abraham, aprovechando que no está enojado porque ahora vino contento, ¿verdad? ¿A qué fuente nos deberíamos de conectar para fluir? ¿Con Dios? ¿Al río de Dios? Esa debería ser nuestra fuente. Segunda de Crónicas, de Corintios, 2:14, pero gracias sean dadas a Yahweh, que en el Mesías, en el Mashiach, constantemente nos guía en una ¿qué? En una procesión triunfante. Diga conmigo: yo voy en una procesión triunfante. Diga: cada paso que doy es para vencer. Y por medio de nosotros, diga, por medio de mí, esparce en todos los sitios la fragancia de lo que significa conocerle. O sea, Josué debe oler, y luego Magali, a la fragancia del conocimiento de Dios. Porque hasta lo que consumes va a producir aroma en ti. O sea, si consumes demasiada violencia, no podrás evitar también tener reacciones de repente violentas. Si consumes terror, no podrás evitar esos tipos de manifestaciones. Si hablas demasiado con gente amargada, a ver, voltea de reojo y ve al de enseguida a ver si está amargadillo. Si está amargadillo, cámbiese de lugar. Sí. Y luego Caleb voltea de reojo, ya, mire hermana, la volteó a ver Caleb, hermana. Porque si te juntas demasiado con
con un tipo de personas no vas a poder, aunque lo quieras defender, aunque lo quieras justificar. Ay, pobrecito, es que después nadie se quiere juntar con él, pero termina contaminándote, sí o sí. Si te juntas con un chismoso, acabas con el espíritu de Patti Chapoy en ti. Sí, no se puede evitar. Por eso hay gente, por eso tenemos tanta gente tan amargada hoy en día, porque a mí antes me gustaba hablar con las personas mayores en la calle de 70 años, de así grandes, porque me gustaba que me contaran historias. Dónde vivieron, qué hicieron, pero ya no me gusta hablar con gente tan mayor. Y no es porque no tengan algo que enseñarme, porque en cuanto abren la boca, ya están contaminados. No, que el gobierno, quién sabe qué, que este, que ya. Ya no quiero oírlos. Qué triste que en lugar de ser maestros, terminan siendo factores de contaminación para las generaciones. Tú tienes que tener un origen. Y si te expones a la palabra, el aroma que saldrá de ti, el fluido que saldrá de ti, será el aroma que sale de Dios. El aroma de Dios. Mire, si a usted tiene muchos problemas con las personas, yo que usted me revisaba 20,000 veces. No siempre es que la gente sea, pero no se enoje, Emilia. ¿De qué estoy hablando? Dijo, ya no quiero nada. No siempre es que la gente sea mala. ¿No será que el que está mal soy yo? Y a veces hasta le echamos la culpa a Dios. Es que como soy hijo de Dios, pues también vea en qué manera les habla de Dios. ¿Cómo es su personalidad? Si es afable, atractiva, o si es despreciable. Cuando estábamos en la maquiladora había un grupo de hermanos bravos. Y siempre andaban llegaban a las estaciones de los compañeros y le decían, arrepiéntete, víbora. Generación de víbora, arrepiéntete o te vas al infierno. Y ahí los traían a todos asoleados. Estaban bravos. Yo era un hermano raro porque yo no andaba en eso. Todos sabían que yo era un hijo de Dios, pero no andaba maltratándolos. Me iba tan bien que hasta el gerente, cuando iba a hacer sus discursos, me hablaba a su oficina y me decía, yo sé que tú conoces de Dios, ayúdame a hacer un discurso donde se viertan principios de Dios sin necesidad de mencionar la Biblia. Y me sentaba con él y hacíamos discursos con algunos pasajes entreverados y cosas por el estilo. Porque, hermanos, permítanme decirles con el debido respeto que la audiencia se merece, pero la religión apesta. Se huele a kilómetros. Lo que yo debo oler es lo que debe salir de mí es la fragancia agradable. No, yo sé que a las mujeres les gustan mucho los perfumes. ¿A cuántos no les ha tocado que pase cerca de una persona y de cuenta que pasa Pepe Le Pew y ahí va uno detrás del aroma del zorrillo? Si era el zorrillo, así se llamaba, Pepe Le Pew. Tenemos que emitir el aroma correcto. El verso 15 dice, porque para Yahweh nosotros somos, ¿qué? Aroma agradable. O sea, cuando Dios te huele rico. Cuando tú lo adoras, a Él le da un rico aroma. Cuando tú le sirves, a Él le da un rico aroma. Cuando tú oras, cuando tú le sirves, cualquier expresión que fluye de ti, Él detecta ese aroma y le gusta. A eso huele rico.
es el aroma correcto, tanto para los que se están salvando como o sea, no importa cómo te huelan los demás, para Dios tú hueles ¿qué? Agradable. Pero la percepción hará la diferencia. Verso 16. Para los últimos, o sea, los que se están perdiendo, ¿somos qué? Olor de muerte. O sea, si estás oliendo bien, pero la gente te detesta, nada más aclara, que no sea porque eres un pedante religioso, pero si eres un hijo de Dios, no eres perfecto, pero tu actitud no es religiosa ni pedante, y la gente detesta que tú ames a Dios, tranquilo, no hay problema con eso, es para muerte de ellos. Que lleva solo a más muerte, pero para los otros, o sea, para los que se están salvando, ¿somos qué? El dulce olor grato de vida que lleva a más vida. Ahora sí, vuela al de enseguida a ver a qué huele. ¿Por qué te tapaste la nariz? Miriam olió a Sonia y se tapó la nariz, que es que iba a toser, dijo. Siguiente página. Fluidos y efectos. Entonces, el Mateo 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina, sino lo que sale de la boca, eso contamina. O sea, podemos contaminar con nuestro fluido. Por ejemplo, si alguien, pues ya lo aprendimos en tiempos del COVID, ¿no? O sea, sabíamos que el estornudo esparcía las gotículas donde iba el virus. El fluido contamina. Muchas de las enfermedades se pegan a través de los fluidos corporales. Es casi todas. De hecho, de ahí viene la palabra malaria, que cuando no era tan avanzada la ciencia, le llamaban malaria porque decían que era un mal aire, que ahí iba la enfermedad en el aire, porque de alguna manera entendían que había una contaminación en este proceso. Entonces, de veras, no se contamine, porque lo que sale es lo que contamina. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida, ¿dónde están? En el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, hay gente que habla, nada más con hablar produce vida. Solo hablando hace que las cosas se pongan bonitas, se pongan bien. Pero hay personas que en cuanto abren la boca, ¿ustedes conocen a alguien así? De aquí no. De a otro lado, de otros lugares. ¿Conocen a alguien que en cuanto habla se siente feo, cambia el ambiente, o la gente se enoja, o se ponen tristes, o hay algo que cambia en las personas? ¿Sí conocen gente así? Sí. El patrón cuando da orden, hay patrones bien, ¿verdad? Sí. Es que también depende cómo las den, ¿verdad? El espíritu en el que se habla. Siguiente y última. Los fluidos se pueden desperdiciar y tienen una razón de ser y no se deben desperdiciar porque tienen alto valor. Hablando en el terreno espiritual, Isaías 65:8, así ha dicho Jehová, como si alguno encontrase mosto, el mosto es el jugo de la uva, en un racimo, y dijera, ¿qué dijera? No lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré todo. O sea, todos tenemos fluidos. No importa la edad que tengas,
ni el nivel de conocimiento de Dios que tengas, ni el nivel de conocimiento que tengas. Todos tenemos algo para fluir. La cosa es desperdiciarlo. Dijo Jesucristo, no le eches, ¿qué? Las perlas a los puercos, porque las pisotean, no las valoran. Pero hay personas también, y esto es para todos. ¿Por qué no estos jóvenes de aquí? Estos son poderosos, son diferentes. Pero ¿por qué las generaciones modernas ahora están cansados siempre? Por ejemplo, los que tenemos 50 y más, 50, 60, 70, 80 y contando, a veces, literal, a veces tenemos más fuerza y más ánimo que los chamacos de 30, de 20, de, ay no, ya me cansé. Están en toda su potencia, los 20, los 30, hasta los 40 raya en la Biblia para los jóvenes, tienen toda la potencia, toda la fuerza física, mental, todas las capacidades están en todo su poder. Es más, si yo quisiera pelear con Obed, me pone una pataliza. Pero con amor, dice. Lo pataleo, pero con amor. Imagínense, pues calza como del 14. Con una tengo. Ay, todo el amor, suelta todo el amor en una patada. Pero le voy a decir por qué lo desperdician, por qué están cansados. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque si están durmiendo a las 2, 3, 4 de la mañana, conectados a las redes sociales, jugando los videogames en línea con otros y viendo series, películas a media madrugada. Entonces al siguiente día se tienen que levantar a las 6, 7 de la mañana para irse a la escuela o al trabajo. No traen energía, se la están chupando toda. Y entonces llega el fin de semana, llegan aquí. Porque toda la energía, porque aunque no estén haciendo un trabajo físico, están haciendo un esfuerzo mental visual. Y el cerebro está consumiendo, está trabajando fuerte. Tienes la máquina encendida más tiempo de lo normal. Estás gastando la energía. Voltea a verle enseguida y dígale, no desperdicies los fluidos. No desperdicies el jugo que te queda. Si lo usaran productivamente, por eso lo complejo a veces, no le ha tocado ir a algunos negocios donde tienen muchachos y están ahí todos tirados así. Qué flojera, ¿verdad? Oiga, ¿tiene algo? No sé. ¿Esto? No estoy hablando de nadie de aquí, ¿eh? De nadie, de nadie. Amén. A paz nos ha llamado el Señor. Una de las ventajas que tenemos los que somos más diurnos es que a mí no me gusta desvelarme. Yo casi nunca me he desvelado. Puedo durar 2 días sin dormir, sí he durado 2 días sin dormir, seguidos sin dormir y manejando a veces por necesidades extraordinarias. Los aguanto. No tengo problema con eso. Pero me reservo esas energías para cuando las necesito. No desperdicien. Algunos de veras ya van a llegar a la edad de los 60, 80, ya todos ciegos por la exposición excesiva a los dispositivos, sordos por esos audífonos que usan para aislarse de los demás, pero con la música que hasta yo la oigo. A veces va uno caminando cerca de gente que trae audífonos, uno los oye acá afuera. Imagínense cómo se oye ahí adentro. Van a llegar todos problemas sin estómago ya hechos pedazos. No son capaces de comer chile, pero aterrízale toda la valentina que puedas.
Van a llegar enfermos. Digan conmigo, jóvenes, cancelo esas palabras. Yo no, no reaccionaron a tiempo, no reaccionaron. Diga conmigo, yo no voy a llegar enfermo. Entonces yo les contesto, entonces no desperdicien su salud, su tiempo, su fuerza, su vigor, su inteligencia. Debiendo estar leyendo libros, la Biblia, están leyendo memes. Dice, miren que su papá los agarraba y no los dejaba salir si no hacían la tarea y no le leían tenía ahí unas enciclopedias, léanme esto. Y los ponía a leer, quién sabe que ni entendían lo que estaban leyendo. Puros libros de enciclopedias y que de constitución y que quién sabe qué cosas. ¿Sabe cómo aprenden a leer los niños judíos? Con la Torá. Su primer libro de texto es la Torá. Un padre inteligente aquí debería abrir los ojos y decir, debo enseñar a mi hijo a leer, pero no, el perro tiene pepa, la pipa tiene papa. O como Pepe, o ¿cómo era? Pero las frases para aprender letras. Tito, ¿qué sabe qué? Enseñarles a leer en la palabra. No desgasten, no malgasten, porque algunos quisieran haber tenido la fuerza que, como dijo una ocasión el apóstol Ronnie, quisiera volver a tener 20 años, pero con lo que sé ahora. Si algún joven es inteligente y con toda la potencia que tiene, entiende todo lo que puede hacer. Porque ya se chuparon los primeros 20 algunos ya, o los primeros 30 ya se los acabaron. ¿Haciendo qué? Nada. Aprender a fluir es reservar el jugo, el mosto, la esencia, para fluir donde se debe fluir y para tener cuando se tiene que tener. Dame dulces. Dame. Solo era la introducción. La semana que entra continuamos. Oramos.